Bien, hermanos, ustedes tienen ahí ya, yo creo, las notas que vamos a estar siguiendo en esta noche. Tenemos allí ahora estamos empezando un nuevo capítulo, un nuevo estudio y queremos entonces llevarlo, hermanos, como está allí, de la mejor manera posible. Ahí tienen entonces ya un nuevo capítulo que estamos ahora empezando. Es Proverbios capítulo 7. Quiero dejarles, hermanos, brevemente un estudio rápido. Es la introducción la que voy a darle hoy. ¿Hay alguien que le falta notas para que tome notas y el hermano les puede llevar uno? Si no, estamos bien. Entonces, vamos a entrar al estudio de la noche de hoy. Proverbios capítulo 7. Ahí es donde vamos a estar viendo y como les dije ya, el simple y la seductora. Así le titulamos a este capítulo. Ahora, ustedes tienen, yo creo, en sus notas, yo no sé, hermano, si yo tengo, páseme uno, hermano, yo lo había puesto aquí, pero yo creo que se lo presté a alguien. Unas notitas. Ya tienen ahí en sus notas, yo creo que yo les escribí esto todo. En el capítulo 7, Salomón está tratando, o más bien se esfuerza, como les digo, en el capítulo 7, Salomón refuerza sus advertencias sobre la inmoralidad usando una ilustración dramatizada. Y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Hoy vamos a ver la introducción, pero seguimos. Su deseo es poner en la mente de los lectores, en especial los varones y padres de jóvenes, un cuadro que les recuerde el peligro constante de la inmoralidad. La pornografía es una industria mundial que promueve la inmoralidad en todas las personas. Es un monstruo mortal que devora indistintivamente tanto adolescentes como adultos. ¿Cómo debemos de cuidarnos individualmente y ayudar a los hijos a no caer en esa práctica? Eso es lo que Salomón quiere lograr en este capítulo. Ahora, visualicemos, hermanos, que aquí Dios está hablando a Salomón. Él es el padre que habla a Salomón y le dice, hijo mío, guarda mis razones. Dios hablando a Salomón y, por supuesto, hablándonos a nosotros, porque la Biblia es viva y es eficaz. Entonces, Dios hablándonos a nosotros como un padre habla a sus hijos. Pero ahora es nosotros, Dios quiere que nosotros hablemos a nuestros hijos, usando ese lenguaje y usando ese patrón que Dios nos muestra aquí en el capítulo 7. Ahora, sabemos, porque así es, que Salomón no practicó lo que predicó, porque sus hijos, él no transmitió a sus hijos este mensaje. El mensaje que Dios le dio a él, donde Dios le dijo, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, Salomón no lo practicó. Sus hijos terminaron en un total fracaso. Y básicamente fue su hijo el que dividió el reino por causa de él, porque fue algo totalmente contrario. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, porque Dios le dio la sabiduría, después de Jesucristo, Salomón es, voy a decir, el segundo. Cristo es el más sabio de sabios, porque es Dios. Salomón es el que sigue. Sin embargo, no les enseñó a sus hijos lo que Dios le enseñó a él. Él mismo despreció el mensaje de Dios. Ahora, no es que no fue salvo, sí fue salvo, no más que nunca practicó en su vida lo que Dios le enseñó a él. Algo para nosotros tener muy en mente. Así es que quiero que tomemos esta primera parte de la enseñanza, esta primera división que le vamos a llamar la introducción. Eso es del verso 1 hasta el verso 4. Y esta es la introducción.
Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Ahora, tenemos ahí la introducción. La introducción básicamente se divide en dos. Vamos a dividirla en dos. Primero, una instrucción. La instrucción es el verso 1 al verso 4. La instrucción básicamente tiene tres partes, que ahí las tienen. La primera es aceptar y adoptar el razonamiento e instrucción de los padres, le puse aquí. Entendiendo que es Dios hablando a Salomón, Salomón hablando a sus hijos, nosotros hablando a nuestros hijos. ¿Hablando qué? Lo que Dios le dijo a Salomón, que estamos leyendo aquí. Entonces, la introducción contiene primero una instrucción. Una instrucción. ¿Y cómo se divide esta instrucción? Primero es aceptar y adoptar el razonamiento e instrucción de los padres. Noten, aceptar y adoptar. Entonces, Dios le habla a Salomón. ¿Y qué le dice? Guarda mi forma de razonar. Salomón, aprende a razonar como yo razono. Aprende a pensar como yo pienso. Aprende eso. Y ahora, hermanos, por eso Dios y para nosotros es mucho más fácil que para Salomón fue. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos morando con nosotros al Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Creemos que en el Antiguo Testamento los redimidos, los salvos, el Espíritu Santo no moraba con ellos de una manera permanente como mora hoy con nosotros. Sí los guardaba, los guiaba, pero venía sobre ellos de una manera especial para que cumplieran trabajos, ministerios, obras que Dios les encomendaba. Si usted lee Salmo 51 en la confesión de David, él le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración nosotros no la hacemos hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso ese versículo y otros que hay nos llevan a concluir que los santos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, de manera que no entendemos totalmente, no moraba en ellos como mora en nosotros. Si venía sobre ellos para cumplir una función específica, por ejemplo, rey, el ser rey, el Espíritu Santo venía sobre ellos y los mantenía entonces en el caminar, en el camino de Dios. Saúl, Dios le quitó la guianza del Espíritu y terminó fracasado, muerto, asesinado, él y su hijo. David recordaba eso, porque él sabía lo que había sucedido. Y él entendió lo que le pasó a Saúl. Y él sabía, es posible que Dios retire de mí la guianza y dirección especial de Dios y yo me quede solo. Y si él quita su espíritu, o sea, la guianza especial de Dios, del espíritu, si Dios me la quita, yo ya no voy a poder seguir siendo rey. Y entonces David le dice en el Salmo 51 a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, para Salomón no tenía lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, dice Efesios, la mente de Cristo. Nosotros podemos pensar como Dios piensa. Así es que es mucho más fácil para nosotros hacer la voluntad de Dios
que para los santos del Antiguo Testamento. Muchas cosas que Dios ha revelado a su iglesia no las reveló en el Antiguo Testamento. Ellos vivían bajo la dispensación de la ley. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, donde Dios trata con el hombre de la manera más, voy a decir, graciosa, de la manera más cariñosa, amable, paciente, compasivo. Por eso es que a veces hacemos cosas que otros en el Antiguo Testamento ya estuvieran muertos si lo hubieran hecho. La gracia de Dios. Entonces, Dios le dice a Salomón, acepta, adopta mi razonamiento, acéptalo. Sabemos que Salomón no lo hizo, pero quiero que noten esas palabras que Dios usa. Guarda, atesora. Ahora, hermanos, antes de guardar algo, yo no sé cuántas veces en el año usted limpia o limpiamos nuestras casas. Pero yo le aseguro que todos tenemos cosas en nuestros closets y en nuestros cuartos que por los últimos 5 años ni sabemos que están allí. Y lo tremendo es que vamos y lo sacamos, por 5 años no lo hemos visto, pero no lo tiramos todavía. No voy a guardarlo otra vez. Pero si por 5 años no lo has visto, se nos olvida que estaba allí. Porque era algún recorte de periódico, alguna foto, alguna cosa, a saber. Pero bueno, ahí estaba ese cuadro. Pero vamos a pensar que es un diamante. Un diamante que vale $200,000. Un reloj que le dejó el bisabuelo, ha venido pasando de generación en generación y en generación. Y ahora es oro, bastante oro. Una cadena hermosa. ¿Cree que se nos olvidaría dónde está eso? ¿Qué se nos va a olvidar? Tenemos ahí 1 kilo de oro entre el reloj y la cadena. Eso es bastante. Nos dejó varias onzas de oro el abuelito allí. ¿Sabe por qué? Porque lo apreciamos. Lo valoramos. Le damos una importancia enorme. Por eso, hermanos, antes de guardar algo, antes de poseerlo, tengo que valorarlo. Tengo que valorarlo. Y Dios dice, hijo, mi instrucción es tan importante, es tan valiosa. Dale el valor que debe de tener. Acéptalo, adóptalo, valora la palabra de Dios. Valórala. Y por eso guárdala. Guarda mis razones. Atesora. Ahora, pero usted sabe lo que nos pasa, ¿verdad? Nos pasa 1 día, 2 días, 3 días que no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque como la historia que les conté la otra vez ya, de la mamá que le puso al joven un montón cuando se fue a la universidad, le puso en la Biblia y le dio una Biblia grande, así le dijo, hijo, léela todos los días. Y él prometió, la voy a leer, mamá. Y allí para ella saber si estaba leyendo, le metió ahí billetes de 20, de 50, de 100 por todos lados en la Biblia. Y le preguntaba todos los días, ¿estás leyendo la Biblia, hijito? Sí, mamá, estoy leyendo la Biblia. Pues un día le llamó y dice, mamá, no tengo dinero para dile a mi papá que estoy un poco necesitado de dinero. Dice, ¿pero estás leyendo la Biblia? Y yo, sí, le digo, estoy leyendo todos los días. Ya ella sabía que no estaba leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque le hubiera dicho, hubiera hallado allí todos los billetes de 20, de 50 y de 100 que le puso en la Biblia. Cada vez que pedía dinero le decía a ella, hijo, lee la Biblia. Cada vez, mamá, mándeme dinero, y lee la Biblia. Hasta que al fin la leyó. Y ya se dio cuenta por qué la mamá le decía, lee la Biblia. Pues todo el dinero estaba allí, metido en la Biblia. Hermanos, yo me pregunto si habría una diferencia en leer la Biblia más nosotros, si sabemos que cuando la oramos alguien nos pudo poner ahí $20. ¿Verdad que nos motivaría a nosotros a leerla? ¿Por qué? Valoramos los 20.
5 que fueran, las leo. Y ya por irme ya bien barato, porque en Navidad uno que sea la leo, que voy ahí $1 que sea. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Honestamente, no valoramos la palabra como tiene el valor que tiene. Y por eso se nos va 1 día, 2 días, 3 días, 4, no la leemos. ¿Por qué? Porque no la valoramos. Por eso, primero, antes de guardarla en nuestros, de aceptar ese razonamiento, antes de aceptar el razonamiento y el mandamiento, tenemos que valorarla. Una vez que le damos valor, ya va a ser fácil guardarla, va a ser fácil atesorarla. ¿Por qué? Porque le dimos valor. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Valora mis palabras, dice Dios, valórala. Yo no sé si usted tiene alguna Biblia, algún libro de su, ya si nuestros padres ya murieron y están allí y valoramos, si tenemos la Biblia que leían y allí nos dejaron escrito cosas, rayitas, marcas, y vamos y leemos y mira, esta es la letra de papá. Algunos tenemos mensajes de ellos, lo mismo en el caso del servidor, y ahora estoy tratando de poner un cassette en CD, porque pues ya no hay casetera para tocar el mensaje de papá, porque era un cassette. Valoramos aquello. ¿Por qué? Entonces cuando lo valoramos, no lo tiramos. Dice, no, pues esta es una Biblia que mi mamá leía hace años. No la voy a tirar, ¿para qué sirve? No, porque queremos ver lo que escribió allí, lo que marcó. Le damos valor. Esta es la idea, hermanos. Valoremos. Es lo que Dios dice a Salomón. Es lo que Dios quiere y nos dice a nosotros. Valora mi palabra. Dale valor especial a mis mandamientos. Y cuando le des eso, vas a guardarla y vas a atesorarla. La primera entonces instrucción que le dice es acepta y adopta el razonamiento e instrucciones mías de los padres. Es lo que Dios quiere. Ser diligente de una manera específica. Eso es la otra cosa que le dice. Quiero que sea diligente de una manera específica. Dice que lo guardes como las niñas de tus ojos. ¿Cuántos ojos tenemos? 2. Y esas son mi consuelo, las únicas 2 niñas que tengo. La de los ojos, porque no llegaron las otras. ¿Qué dice Dios, hermanos? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué sirven los ojos? Para tanto. Los ojos nos permiten ver las maravillas de las cosas que nos rodean. Nos permiten ver los peligros que están alrededor nuestros. Nos permiten ver tanto y disfrutar tanto y experimentar tanto lo que hay alrededor, lo que Dios creó. Hermanos, ¿por qué compara Dios sus mandamientos con la niña de nuestros ojos? Porque de la misma manera que nuestros ojos nos permiten conocer el mundo exterior, natural, material, la palabra de Dios, los mandamientos divinos, nos permiten conocer y entender las cosas espirituales. Nos ayudan a entender la mente de Dios, las verdades eternas, los preceptos divinos que traen tanta ayuda y bendición en nuestra vida. El que descuida la palabra, dice el apóstol Pedro, está miope. Tiene la vista muy corta. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Miopía, ¿verdad? Cuando está miopía. El apóstol Pedro menciona eso. ¿Por qué? Dice, no han entendido estas cosas. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no están alertas, no están abiertos. ¿Por qué? Porque a veces, como leemos aquí, ¿cómo guardamos, cómo cuidamos nuestros ojos? ¿Cómo cuidamos los ojos? Cualquier ardorcito ya vamos a ver lo que será. Y a veces sin nada más vemos en el espejo, hoy anda el ojo rojo. ¿Y por qué será? ¿Pero qué será? ¿Por qué anda rojo el ojo? Nos preocupa. Porque quedarse corto de vista o ciego es triste. Dicen la ciencia que en unos 3 años a lo menos van a poder conseguir que los ciegos de verdad, naturales, van a poder ver a lo menos bultos. Ya están empezando a hacer operaciones para lograr
poner una cámara en el bajo del cerebro aquí, es donde está la parte que trata con la vista, ya lo descubrieron. Y están diciendo los médicos que van a poder en unos 3 años más, personas ciegas totalmente. Claro que eso va a ser para los que tienen dinero, porque los pobres seguiremos ciegos, ciegazos somos, porque no creo que vamos a tener tantos miles de dólares así para poder hacer una operación, porque eso va a ser cosas. Pero hermanos, ¿qué quiere Dios? Dice Dios, hijo, así como cuidas tus ojos, que te ayudan a ver las maravillas de mi creación, cuida mis mandamientos, porque mis mandamientos son como la niña de tus ojos, que así como puedes ver las maravillas de mi creación en la naturaleza, así vas a poder ver las maravillas espirituales de mi mundo espiritual. Cuida mis mandamientos como cuida las niñas de tus ojos. Sé, y hermanos, tanto hay de esto. Dice Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. Clara, la palabra dice esto es. Aquí estudiamos el mandamiento, dice Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Así es que, como nosotros, hermanos, agarrar la palabra y estudiarla, leerla, qué bendición. Dice, ¿qué dice Mateo 4:4? Le dijo el Señor a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, hermanos, la diligencia hacia la palabra es motivada por la utilidad de la palabra. Cuando nos damos cuenta que útil es la palabra, vamos a ponernos a poner diligencia. Otra vez, hermanos, valorar la palabra. Si la valoramos apropiadamente, no solamente la vamos a guardar, atesorar, pero vamos a ser diligentes. La otra cosa que instrucción mantiene, que la instrucción hay, es no solamente aceptar y adoptar el razonamiento de instrucción de los padres o de Dios, ser diligente de una manera específica, desarrollar con los mandamientos del Padre una relación personal, desarrollar con los mandamientos de los padres, puse allí, siempre y cuando los mandamientos de los padres son los mandamientos de Dios. Entonces, si los padres damos los mandamientos de Dios, Dios dice, desarrolla con los mandamientos, mis mandamientos, una relación personal. Verso 3. Dile a la sabiduría, eres mi hermana, y a la inteligencia, parienta. Yo no sé si nos ha pasado, hermanos, a veces que hay familiares que con su conducta y manera de ser y actuar y vivir, como que da vergüenza, le da vergüenza a uno y dice, bueno, este es mi hermano, pero es drogadicto. Y uno como que dice, ay, como que le da, no sé, no quiero que sintamos, ay, estamos discriminando, no, pero da un poquito como de tristeza y como un poco de desaliento. Dice, no, pues sí, mi hermano fue el que mató a esos 10 allá, pero estaba así, estaba enfermo él. Y como que dicen, no, las acciones de un familiar le pueden traer a uno como vergüenza. Las acciones de familiares, acciones buenas, pues dicen, no, él es mi hermano. Yo creo que si fuéramos primos de cualquier político en la grande ahí, senador, diputado, dice, no, él es mi primo. Es pariente mío. Y aunque fuera lejano, dice, no, él es como aquella senadora, dice, no, yo soy descendiente de los indígenas y es más güera que la arena de Florida. No, ¿cómo ser indígena así como este hombre? Esto no es indígena. No, lejano, es allá, lejos. Quiere establecer una relación solamente por conveniencia. Pero ¿sabe qué dice Dios? Dice Dios, ¿sabe, hijos? No se avergüencen de mi sabiduría. No se avergüencen de cómo yo soy y pienso. No se avergüencen. Llámenla a la sabiduría, llámenle mi hermana. Convive, desarrolla una relación personal. Y hermanos, si hay algo que nosotros nunca debemos de hacer, es avergonzarnos de este libro.
Nunca. ¿Por qué? Esta es la palabra de mi Padre. ¿Por qué me voy a avergonzar de esto? Esta es la palabra de mi Padre. El que dio este libro es mi Padre. Así es que no me voy a avergonzar de él. Donde quiera lo ando, donde quiera lo leo. ¿Y por qué me voy a avergonzar? Y es curioso, como le he dicho otras veces, si usted va viajando en un avión, en un autobús, nomás saca la Biblia y la pone a leer allí. Y pronto gente vuelve a ver como que dice, ¿qué está leyendo la Biblia? ¿Qué será? Es interesante, hermanos. Es interesante lo que causa. Dice Dios, no te avergüences de mi sabiduría. No te avergüences de mi mandamiento. Llámale mi hermana, llámale mi pariente. Y esto, dice Dios, quiero que sea diligentes en eso. Hermanos, si alguien nos preguntara o les preguntara a nuestros hijos, ¿tu papá es cristiano? Y él dice, sí. Oye, ¿y tu papá y tu mamá aprecian mucho, tienen mucho aprecio a la palabra de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Tienen aprecio o no tienen aprecio? Y como hijo va a decir, sí. Sí, tienen aprecio. Ok. Y aquí está la pregunta. Y le dicen, ¿y cuáles son las pruebas que tienes que tu papá y tu mamá tienen aprecio a ese libro? Ahora, ¿qué van a decir? ¿Se dan cuenta? Démonos cuenta de esto. Nuestros hijos necesitan saber. Si alguien le pregunta a ellos, ¿le aprecian tus padres la Biblia? Ellos van a decir sí. Ahora le van a preguntar, ¿y por qué? Pon las pruebas. ¿Por qué? ¿Qué pruebas darían nuestros hijos? ¿Qué pruebas darían tus hijos? ¿Qué pruebas darían nuestros hijos de que nosotros en verdad apreciamos este libro? ¿Cuáles serían las pruebas? Pensemos en ellas. Pensemos. ¿Por qué? No vaya a ser que nos pase como la abuelita que el pastor llegó a visitarla un día. Ella quiso impresionar al pastor. Llamó a su nietecito de 10 años y le dijo, hijito, tráeme el libro que siempre leo. Y el niño se fue y le trajo el catálogo. Le trajo un catálogo, o sea, aquí está. No, es el otro. Bueno. El nietecito, ella pensó, la Biblia, pero el nietecito lo había visto, cuánto miraba el catálogo, viendo las cosas que estaban vendiendo allí. Y pensó, pues el libro que ella siempre está viendo es el catálogo, se lo voy a traer. Que nuestros hijos no vacilen en encontrar tantas evidencias en nosotros de que amamos este libro. Que cuando alguien les pregunta, ¿de verdad aprecian tus padres ese libro? Ellos pueden decir sí. ¿Cuáles son las evidencias? Aquí están las evidencias. Hermanos, es difícil, entendamos esto, es difícil para nuestros hijos aceptar y adoptar lo bueno que nosotros despreciamos. Es difícil para nuestros hijos aceptar lo bueno, aprobar lo bueno y adoptarlo para ellos, lo bueno que nosotros despreciamos. Eso bueno que nosotros despreciamos, es difícil para nuestros hijos adoptarlo. Voy a decir que es casi imposible. ¿Por qué Salomón, siendo el hombre más sabio después de Jesucristo, sus hijos salieron tan torpes? Una sola cosa. Él no practicó lo que Dios le enseñó. No lo practicó. Y sus hijos no adoptaron, sino que adoptaron las otras prácticas. Como hemos dicho otras veces, no importa qué le digamos a nuestros hijos o qué le digamos al hijo, él insiste que él quiere ser como su papá y como su mamá. Él siempre va a irse por ese camino. Hermanos, es difícil de veras, hermanos, es difícil para los hijos ser diligentes en lo que nosotros fuimos negligentes. Por eso Efesios capítulo 6, yo creo que como el verso 4, nos dice, padres, no provoquéis a ira
¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Cómo? Pidiéndoles a ellos que practiquen el bien que nosotros nunca practicamos. Decirles a ellos que vivan de la manera buena que nosotros nunca practicamos. Eso es lo más difícil, lo más confuso que hay, son buenos consejos y malos ejemplos. Si quieres traer confusión en la familia, confusión en la iglesia, simplemente demos buenos consejos, pero malos ejemplos. Es imposible. Por eso, hermanos, que nuestros hijos sepan que nosotros apreciamos este libro. Y ellos también entonces van a desarrollar aprecio por este libro. Porque van a ver cuánto lo apreciamos nosotros. Y termino, hermano, dándole en la otra parte de la introducción. No solamente una instrucción, pero también el propósito de la instrucción. El propósito, que es lo que Salomón va a tratar en lo siguiente. El verso 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Miren el verso 2. La primera parte del verso 2 dice, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. ¿Vivirás cómo? Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cómo va a vivir? Pues ahí tiene tanto que dar, hermano. Va a vivir seguro, va a vivir contento, va a vivir satisfecho, va a vivir progresando, va a vivir libre de conciencia culpable, va a vivir de tantas, todo bueno. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Cómo? Contento, seguro, feliz, alegre, satisfecho, regocijándose, libre de fracasos, tener estabilidad en general. La otra, tener libertad moral y estabilidad matrimonial. Libertad moral y estabilidad matrimonial. Note el verso 5, para que te guarden de la mujer ajena. Fracaso. Terminemos, hermanos, diciéndoles esto, como les digo allí. Miren, hermanos, los matrimonios aprobados y bendecidos por Dios se construyen sobre el fundamento firme de los preceptos divinos. Si los padres fallamos en practicarlos y enseñarlos a nuestros hijos, hemos contribuido a la destrucción de ellos y de sus descendientes. Yo creo por eso, hermanos, que el éxito de los hijos depende de los padres. En otras palabras, los padres somos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. No podemos hacerlo de otra manera. Si los padres fracasan en su trabajo, es difícil. Tratando de recordar el nombre de aquellos hijos de sí, que el profeta Jeremías les dijo, aquí hay vino, tomen. Y le dijeron ellos, no, nuestro padre nos enseñó que nunca hay que hacer esto. Y nosotros nunca hemos tomado. Yo sé que empieza así, ahorita se me fue de la mente el nombre de este padre. Empezó de su tatarabuelo, luego su abuelo, luego su padre, y le dijeron ellos, nuestro padre nos enseñó que no tomemos jamás, que no hagamos casas y nos entreguemos a vivir en ellas, que no tengamos en eso. Y les dijo él, ¿y cómo hicieron ustedes cuando deportaron a Israel a Babilonia? Dijeron ellos, estábamos en el campo, ahí nos quedamos y luego nos venimos a la ciudad y aquí hemos vivido porque pues aquí nos trajeron, aquí nos quedamos, pero no tomamos. Y dijo Dios a Jeremías, dile al pueblo que aprenda de estos hijos,
que aunque sus padres le enseñaron y hasta la fecha lo practican, diles a estos hijos que debido a esa fidelidad no faltará entre ellos uno que esté delante de mi presencia. Y dile a la nación que aprendan de ellos, que yo les he dado a ellos todos los consejos buenos que les he dado. Y ellos me han despreciado a mí. Hermanos, la influencia de los padres, la influencia que nosotros tenemos sobre los hijos es incalculable. Por eso, tan importante que los padres dediquen tiempo a atender a sus hijos. No ustedes abuelitas y abuelitos. Yo sé que queremos, y yo también con ustedes me uno, pero la verdad es que ya no podemos, porque no debemos. Tienen que ser esos papás, tienen que ser ellos, porque si ellos no lo hacen, no hay quien lo haga. Hermanos, la mejor prevención del fracaso matrimonial en nuestros hijos y en nuestra vida es vivir, practicar la verdad, los preceptos divinos. Que nuestros hijos los conozcan. Y una vez que ellos los conocen, yo les aseguro que los aprecien, déjenlos. Van a salir bien. Van a salir bien. A veces, hermanos, yo sé, nosotros como padres, yo también lo hago y lo hice más bien. Tratamos de ayudar a nuestros hijos, prevenimos, ayudamos, le decimos, andamos pendientes de ellos, dónde están, con quién andan, qué andan haciendo, dónde andan. Pero saben, hermanos, la triste realidad es que no podemos cuidarlos todo el tiempo. No podemos. Ellos saben cómo burlarnos, nuestro cuidado, engañarnos. Y con la tecnología que hay, es aún peor. Entonces, ¿qué nos queda? Enseñar los preceptos de Dios. Una de las bendiciones y honestamente la gloria para Dios que hemos tenido como padres es ya mayores nuestros hijos, platicando con ellos, oyendo cuántas veces estuvieron en peligro, oportunidades de actuar mal, de caer en inmoralidades. Y dijeron, ahora dicen ellos, nos recordamos de lo que nos enseñaron en la palabra de Dios. Nos acordamos, dicen, no, esto le va a doler tanto a papá y mamá. No, mejor no, mejor no. Vamos a ofender a Dios, mejor no. Pero hermanos, ¿cómo protegemos a nuestros hijos del fracaso moral? Como les dije ahí, saben hermanos, la pornografía hoy en día anda en este aparato. Y ellos lo andan en la mano. Ya a los 7, 9 años, 10 años, ya muchos niños andan con sus celulares. Y a veces decimos, no te vamos a dar celular. Hermano, aprenda mejor cómo enseñarles a ellos los preceptos divinos. Y cuando ellos, porque no importa, ahorita no lo tienen, mañana van a tener celular. Pero si ellos aprenden a temer a Dios de verdad, a amar la palabra, a apreciar la palabra, a atesorarla, a guardarla. La Biblia dice, para que te guarden. Entonces, si Dios dice que te van a guardar, tiene que ser verdad. Para que te guarden. Entonces, tiene que ser verdad. Si les enseñamos estos preceptos, nuestros devocionales, en nuestra lectura diaria con ellos, nosotros aprendiendo, creciendo y enseñándoles a ellos, orando con ellos, viviendo con ellos, cantando con ellos, orando con ellos, desde que tienen 1 año. Si hemos pasado 20, 25 años haciendo esto, yo sé que a los 18, 19 se van a la universidad si no estudian aquí, pero si estudian aquí, todavía podemos seguir influenciando en ellos. Están en casa. Ahora, hermanos, la Biblia no aprueba, no es de Dios, el concepto humanista que ya tengo 18 años y ya me voy o ya puedo hacer lo que quiera. Esa es una mentira del infierno mismo. No es de Dios. Pero si le enseñamos a nuestros hijos eso a los 18 años, ya no va a hacer caso. Porque ya se lo enseñaron en la escuela pública.
Pero si lo enseñamos desde que tienen 1, 2, 3 años y van a ver la bendición que es, se van a quedar en casa. No hay ningún pecado que los hijos queden en casa los años que quieran mientras estén solteros. Una vez que se casan, ahora sí, hermano, dígales con franqueza, mira, no estés viendo para ese cuarto va a quedarse solo el día que tú te cases. No estés viendo para allá, no, ahí no se ve. Esa puerta la voy a quitar y no la voy a poner nunca más. Así es que te metes y va a estar a la vista de todos, para que lo asuste más. No. En una emergencia, hijo, en una necesidad, aquí está tu cuarto, junto con tu esposo y tu esposa. Pero eso es temporal, no te acomodes muy bien porque yo te voy a estar empujando. Ese hijo, ya, vuela. No te, vas a gastar dinero. No, compra cosas o renta. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, hermano. Ay, qué malo es el pastor. No, yo no soy malo. Dios sabe que sí, pero no tanto así como ustedes piensan. No, dice Dios, por esto, ¿qué? Dejará. Exacto, dejará a su padre, a su madre y se unirá. Debe salir. Y el dicho es bien bíblico, el casado, casa quiere, vámonos. Si ya él anda allí picando flor, ya dígale, hijito, antes que andes pensando en eso, anda ayuda a ti, ya está bien. Haz presupuesto. Haz presupuesto. Renta, luz, agua, teléfono, carro, seguro, gasolina, todo. ¿Sabes que no me va a dar, papá? Pues entonces no te cases, ponte a estudiar. No estés pensando que sin estudiar la vas a ganar $20 por hora, $30 por hora. No, eso no sucede. Así ganan los doctores y tú no eres ni enfermero. Enfermo sí. Ponte a estudiar. Haz tu presupuesto. ¿Por qué? Hermanos, lo más que rijamos nuestra vida y nuestro hogar con la palabra de Dios, la más bendición que traemos a nuestros hijos y la más bendición que traemos a nuestro hogar. No es maldad, es ayuda. En una emergencia, repito, es necesario. Pero cuando no es emergencia, sino costumbre, esa no, es mala costumbre. Hay que quitarla, no sirve. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a orar.